Hay caminos que usamos todos los días. Los usamos tanto que dejamos de verlos. Estaban ahí cuando nacimos, cuando aprendimos a leer, cuando dijimos lo que pensábamos por primera vez. Y precisamente porque siempre estuvieron ahí, empezamos a creer que siempre van a estar. Quizás por eso me gusta esta historia, la historia de un sendero que nunca debía cerrarse. Mientras caminabas por él, el suelo era cálido y seguro. Pero si dabas un paso hacia los lados, las espinas mordían. Nadie sabía exactamente dónde terminaba el sendero, porque nadie necesitaba llegar hasta el final. Bastaba con saber que estaba ahí. Los niños seguían recorriéndolo, los comerciantes lo cruzaban cada mañana, los viajeros seguían sus señales, los abuelos morían sin haberlo visto cerrado una sola vez. Y con el tiempo el sendero dejó de parecer algo extraordinario y empezó a parecer parte del mundo, como las montañas, como los ríos, como el cambio de las estaciones. Simplemente estaba ahí, excepto para una persona. La voy a llamar la guardiana. Cada mañana, antes de que el pueblo despertara, ella recorría el sendero completo. Enderezaba las señales, observaba los bordes del camino y arrancaba unos pequeños brotes oscuros que salían entre las piedras. Eran muy pequeños, tan pequeños que la mayoría de personas ni siquiera los veían. Pero la guardiana sí, siempre los veía. Después observaba el bosque y esperaba. Nadie sabe exactamente qué esperaba. Y si somos honestos, creo que ella tampoco. Cuando alguien le preguntaba por qué seguía haciendo eso, la guardiana tardaba unos segundos en responder y decía que cuando uno deja de cuidar algo importante, suele desaparecer. No era una respuesta especialmente buena, y quizá por eso nadie le prestaba mucha atención. Con los años la gente dejó de preguntarle qué hacía. Se acostumbraron a verla, igual que uno se acostumbra a la montaña o al ruido de la ciudad. Ella siempre estaba ahí, caminando el sendero, arrancando brotes o mirando el bosque. Las estaciones cambiaban y mientras el pueblo seguía con su vida, la guardiana seguía observando los brotes del camino. Hasta que un día algunas personas empezaron a notar algo extraño. Los brotes oscuros parecían salir con más frecuencia. No era algo alarmante, por lo menos no todavía, porque seguían siendo muy pequeños, fáciles de ignorar y fáciles de arrancar. Pero la guardiana permanecía más tiempo observándolos, como si ella viera algo que los demás no podían ver. A veces se detenía enfrente de uno de los brotes y se quedaba quieta por unos segundos, mirándolo como cuando uno trata de recordar algo, y luego lo arrancaba, con más cuidado del que parecía necesario. Los demás nunca entendieron por qué, y es que nada parecía diferente. Precisamente por eso nadie prestaba atención a los brotes. Una tarde, mientras arrancaba uno de los brotes, alguien le preguntó qué tenían de malo. La guardiana miró el brote, se quedó pensando por un rato y luego le respondió que por el momento no tenían nada de malo. Pero los años pasaron y cada vez aparecían más. Uno junto a una piedra, otro cerca a una señal, otro donde antes no había ninguno, aunque seguían siendo pequeños y parecían inofensivos. Una mañana una señal desapareció. No era una señal importante, o al menos eso pensaba el pueblo. La mayoría ni siquiera recordaba lo que decía. La guardiana pasó horas buscándola, y cuando regresó traía la señal cubierta de brotes negros. La limpió y la colocó de nuevo. Y unas semanas después desapareció otra, y luego otra. Simplemente un día una señal ya no estaba, y al día siguiente la gente seguía con su vida. Al principio la guardiana las reemplazaba, pero con el tiempo empezó a notar algo extraño. Cada vez menos personas sabían qué significaban. Y lo más curioso es que nadie parecía extrañarlas, porque cuando una palabra desaparece poco a poco, es muy rara la vez que recuerdas el día que la dijiste por última vez. Con el tiempo algunas partes del sendero dejaron de aparecer en el mapa, y no porque hubieran desaparecido, sino porque ya nadie las recorría. Los niños crecieron sin escucharlas nombrar, y poco a poco dejaron de imaginarlas. Habían pequeños espacios abiertos que funcionaban como puntos de encuentro, desvíos que llevaban a paisajes hermosos, rutas que conectaban aldeas lejanas. Pero cada año menos personas hablaban de ellas, hasta que una generación entera creció sin saber que existían.
Durante mucho tiempo las personas caminaban el sendero como querían. Algunos corrían, otros se detenían, algunos avanzaban juntos, otros elegían caminos distintos, pero a medida que los brotes crecían, el sendero empezaba a hacerse más estrecho, aunque solo un poquito, tan poquito que casi nadie lo notó. Después de un tiempo pasó algo muy raro. El sendero se estrechó tanto que las personas empezaron a caminar una detrás de otra, pero nadie protestó, porque igual seguían avanzando. Pasó el tiempo y ya nadie recordaba exactamente cuándo habían cambiado las cosas. Los niños ya aprendían a caminar en fila. Los viajeros imitaban a quienes iban delante y los que llegaban por primera vez al pueblo asumían que siempre había sido así. Porque eso es lo extraño de un sendero que se cierra poco a poco. Cada generación recuerda uno distinto. Y la guardiana era la única persona que todavía recordaba varios. Ella recordaba cuando el sendero era tan ancho que las personas podían caminar tomadas de la mano, sin preocuparse por salirse del camino. Recordaba cuando las conversaciones ocupaban más espacio, o cuando los niños hacían preguntas que nadie sabía cómo responder. Pero cada vez que lo intentaba explicar, las personas la miraban muy raro, porque los recuerdos son cosas extrañas. Si eres la única persona que los conserva, terminan pareciendo historias inventadas. Entonces los brotes siguieron creciendo, muy lentamente, como si supieran algo que el pueblo había olvidado. Y es que nadie los veía crecer, y no porque estuvieran escondidos, sino porque crecían tan despacio que siempre parecían igual que el día anterior. Algunas personas dejaron de recorrer partes del sendero, algunas conversaciones desaparecieron, encuentros dejaron de ocurrir, pero nadie relacionó una cosa con la otra, porque lo que desaparece de golpe sí suele llamar nuestra atención, pero lo que desaparece poco a poco suele convertirse en costumbre. La guardiana seguía arrancando brotes, pero ahora se tardaba mucho más porque habían demasiados, y entonces empezó a preguntarse algo que nunca se había preguntado antes, y es: ¿qué va a pasar cuando ella ya no estuviera? No encontró respuesta, porque toda su vida asumió que alguien aparecería, que alguien vería los brotes, o que alguien entendería. Pero ahora mira el sendero y observa a las personas. Los niños ya no saben reconocer los brotes de las flores. Los viajeros ya no recuerdan las señales desaparecidas. Y quienes caminaban en fila habían olvidado que alguna vez existió otra forma de caminar. La guardiana sintió miedo, no de los brotes, tampoco del bosque, ni siquiera de las espinas, de algo mucho más silencioso. Y es que el pueblo había olvidado cómo reconocer lo que estaba perdiendo. Esa noche la guardiana caminó el sendero completo, más despacio que siempre. Tocó las señales, observó los brotes, escuchó el viento entre los árboles y por primera vez dejó de preguntarse cómo mantener el sendero abierto y empezó a preguntarse cómo se le enseña a alguien a mirar. Durante toda su vida la guardiana creyó que su tarea era mantener el sendero abierto, pero al final comprendió algo distinto. Ningún sendero permanece abierto por sí solo y ninguna persona puede cuidarlo para siempre. Lo único que puede salvar un camino es que suficientes personas aprendan a reconocer cuando empieza a cerrarse, porque los brotes nunca llegan de golpe, las espinas no aparecen de un día a otro, los senderos no desaparecen en una noche. Primero desaparece una señal, luego una palabra, luego un camino que nadie vuelve a recorrer. Y cuando por fin nos damos cuenta de que algo está pasando, el sendero ya no es el mismo. La guardiana comprendió algo que había tardado toda una vida en aprender. Su tarea nunca fue proteger el sendero. Su tarea era enseñar a los otros a reconocer los brotes. Porque un camino no se salva si tiene una guardiana. Se salva cuando muchas personas aprenden a mirar.